Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con esta clase, la número 11 de Introducción a la Metodología de la Investigación y con una preguntita sobre qué investigan los enfermeros en Latinoamérica. Investigadores latinoamericanos revisaron los artículos de investigación en enfermería en revistas indexadas que publican información relacionada con la temática en diferentes países de la región realizados en los últimos 10 años. Aquí el resumen de los resultados. En los últimos años ha crecido el interés para que los profesionales de enfermería realicen investigaciones propias inherentes a la actividad que efectúan, divulguen sus resultados en eventos y a través de la publicación científica en revistas certificadas. Sin embargo, la evidencia encontrada en la literatura señala que las investigaciones publicadas por enfermería siguen siendo escasas. La investigación de esta que nombré al principio, se propuso indagar en las posibles causas de esta escasa producción. Se revisaron artículos publicados y disponibles en revistas de enfermerías con reconocido prestigio en la región. Por ejemplo, Ciencia y Enfermería, 9 trabajos. Desarrollo Científico de Enfermería, 3 trabajos. Revista Cubana de Enfermería, 3 trabajos. Revistas de Escuelas de Enfermería de Brasil, 3 trabajos. Evidencia, 3. Enfermería Clínica, 2. Investigación y Educación en Enfermería, 2. Revista de Enfermería Comunitaria y Revista Latinoamericana de Enfermería, 1. De países como Brasil, Chile, Colombia, México y Cuba. Además, se consultaron publicaciones de otras naciones del mundo con actividad científica destacada y reconocida internacionalmente, que mostraron en primer lugar resultados obtenidos de investigaciones sobre el estado de la temática en sus países o regiones. Nursing Research e International Nursing Review, publicadas entre el 2000 y el 2010, fundamentalmente, que auxiliaron en la comprensión de algunas de las cuestiones encontradas en el análisis valorativo del estado del arte en América Latina y, en un segundo momento, serían consideradas las informaciones que fueron resultado de una exhaustiva indagación sistemática del tema en la región. Y ahora nos preguntamos realmente si hemos comprendido qué es investigación en enfermería. Si la enfermería es una profesión eminentemente práctica. Por lo tanto, la investigación es fundamental para el desarrollo y el aumento del conocimiento que se puede aplicar en mejorar la práctica asistencial. Investigar implica hacerse preguntas. Por lo tanto, un enfermero puede hacerse preguntas como estas. ¿Por qué se está realizando esta intervención en enfermería? Es una intervención X. ¿O qué efecto produce esta intervención? ¿O podría ser más efectiva otra intervención? ¿Qué tipo de investigación se ha hecho sobre este tema? Y ahí saltamos a lo que sería otra pregunta. Si nos conviene o qué es lo que se hace. Investigación cualitativa, o sea, de calidad, o cuantitativa de cantidad. La investigación cuantitativa aborda en forma adecuada las preguntas relacionadas con causa, pronóstico, diagnóstico, prevención, tratamiento y costos en salud. Mientras que la investigación cualitativa responde a preguntas surgidas desde el significado de la experiencia de enfermedad y la comprensión de sentimientos del paciente sobre los efectos de las intervenciones entregadas.
Ya fíjense que en uno estamos hablando de cantidad y en el otro realmente la calidad. Si nosotros hemos brindado un cuidado de calidad, ¿eh? Que es a veces lo que yo siempre insisto, aunque no es tanto, lo que pasa que el tiempo que tenemos nos ha comido y vamos perdiendo esa calidad que deberíamos ir teniendo cada día más. Pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos en ese paradigma y seguiremos por bastante tiempo hasta que se vaya esta cosa acomodando y dando vuelta. Por lo tanto, los hallazgos de la investigación cualitativa como cuantitativa son complementarios entre sí y deben utilizarse según el tema a investigar. O sea, tampoco puedo dejar de investigar lo cuantitativo, ¿eh? No solamente investigar la calidad. Sí, si a mí me gusta, puedo investigar calidad. Pero dentro de esa investigación a veces va la cantidad, lo cuantitativo. Por lo tanto, nos permitimos afirmar que ambos paradigmas empleados de maneras independientes o mixtas resultan una herramienta poderosa para el estudio y análisis de la práctica de enfermería y su transformación. Bueno, por ahí lo que les dije antes, puede ser mixto, pueden estar los dos, entrar lo cualitativo y lo cuantitativo para hacer una investigación. Las primeras investigaciones desarrolladas por enfermería se sustentaban fundamentalmente en la metodología cuantitativa, paradigma dominante en la década de los 50, 60 y 70 del pasado siglo. No es hasta los años 80 que se vio un interés en el mundo enfermero anglosajón en el paradigma cualitativo, que fue extendiéndose paulatinamente por Latinoamérica y donde Brasil se destaca por ser uno de los primeros en aceptar y utilizar y socializar sus principales conceptos para explicar situaciones inherentes a la realidad social y sanitaria. No voy a hacer muchos comentarios porque ustedes me conocen y ya me han escuchado hablar bastante de esa función social que tiene enfermería. Los resultados de una investigación cuyos objetivos fueron identificar los abordajes metodológicos, las técnicas de recolección de datos, los referenciales teóricos utilizados, así como analizar las principales temáticas investigadas en las disertaciones y tesis del programa de posgrado en enfermería de la Universidad Federal de Ceará, en el área de la salud de la mujer, referentes al periodo 1993-2002, demostró que el abordaje cualitativo fue el más utilizado en estos estudios. La entrevista y la observación predominaron como técnica de colecta de datos y las teorías de enfermería constituyeron el referencial teórico dominante. Fíjense, es un poco lo que fuimos viendo en todas estas clases anteriores, de los métodos que tenía, o sea, de la forma del método científico y que teníamos la entrevista, la observación en el método científico. Se identificó una estrecha asociación entre las temáticas y las subtemáticas investigadas y los indicadores epidemiológicos de salud de la mujer, destacándose como principales la mortalidad materna, la salud del adolescente, la salud mental y la violencia, el cáncer de mama y las enfermedades de transmisión sexual, virus, o sea, VIH, SIDA, y entre otros resultados se pudo constatar inconformidad entre los investigadores en el uso del enfoque positivista para analizar problemas sociales y de salud. Fíjense cuando yo les digo siempre que nosotros en el paradigma que estamos, enfermería, es un paradigma heredero del positivismo. Y entonces acá cuando se ponen a hacer esta investigación para analizar problemas sociales, estuvieron en desconformidad porque se usó un enfoque positivista. ¿Estamos? Y no social o humanitario, como realmente se debería haber hecho.
reconociendo que para el estudio de estas áreas es necesaria la integración de saberes y de un análisis multidisciplinario para su adecuado abordaje. Por eso a veces trabajamos con otras ciencias para poder realizar algún trabajo de investigación. ¿eh? Una de ellas es la antropología, que nos ayuda bastante. Hay una rama que habíamos visto el año pasado, la antropología médica, la antropología social, para estudiar lo social. Muchas de las ciencias sociales nos acompañan a nosotros en trabajos de investigación. En el resto de Latinoamérica existen pocos estudios cualitativos y muy poco de acercamientos múltiples. Ello parece sorprender en tanto que uno de los temas más frecuentemente estudiados ha sido el de percepción, creencias y conocimiento de las familias y pacientes, donde se supone existe mayor aplicabilidad de los métodos cualitativos de investigación. En este aspecto se observaron diferencias entre países, ya que el mayor aporte de estudios cualitativos ha sido de la revista chilena y los cuantitativos de la revista cubana. Bueno, ¿quiénes investigan en enfermería? ¿Y por qué es difícil investigar para las enfermeras? Además de las dificultades locales de los países de la región, estudios realizados en España, Australia e Irlanda del Norte pudieron identificar otros problemas significativos que limitan el uso de la evidencia en la práctica del cuidado, que deben ser tenidos en cuenta porque no son ajenos a la realidad en la que se desarrolla la actividad del profesional de enfermería del área, y algunas de ellas son el insuficiente tiempo de las enfermeras para implementar nuevas ideas en su trabajo. No se sienten con la suficiente autoridad y autonomía para cambiar cuidados derivados de la investigación. Insuficiente tiempo para leer investigaciones, agravado con la sobrecarga de trabajo. Los directivos no favorecen la puesta en práctica de los resultados de la investigación o no apoyan su introducción en la práctica. La enfermera cree que los resultados no son generalizables, tiene dificultad para comprender las estadísticas y hay una sensación de aislamiento de las enfermeras de sus colegas para discutir los hallazgos. La falta de colaboración de los médicos, la dificultad para comprender las estadísticas, bueno, ya lo habíamos visto esto, aislamiento dado por la escasa referencia y lectura de artículos en inglés, escasez de replicación, falta de financiamiento, porque si tenemos plata tampoco yo me voy a poner a investigar. Ustedes saben bien que las investigaciones generalmente están esponsoreadas o se hacen en algunos institutos que, bueno, después van a ver. Hay dificultad en el acceso a fuentes de información y aumento de la investigación cualitativa de poco interés en las organizaciones que se guían por paradigmas positivistas. Vuelvo otra vez a repetir lo mismo, que esto, o sea, no es nuevo para mí, pero por ahí puede ser nuevo para ustedes o para muchos de los que estén escuchando esta clase. En una investigación chilena que tuvo como propósito fundamental analizar la productividad científica de la enfermería latinoamericana en revistas de la profesión de Chile, Cuba y Colombia entre 2001 y 2005, demuestra que quienes investigan son principalmente enfermeras y enfermeros del mundo académico, ya sea con sus pares o en alianzas con profesionales clínicos, existiendo escasa publicación exclusiva de enfermeras o enfermeros del mundo clínico. O sea, generalmente esto quiere decir que en el trabajo intervienen muchos integrantes del equipo de salud, entre ellos por ahí una enfermera. Entonces no hay trabajos presentados por enfermeras solamente, o enfermeros. Generalmente la gran mayoría están hechos en conjunto.
Por ejemplo, bueno, hay una pregunta, después la charlaremos la pregunta cuando esté respuesta. Al respecto existen diferencias notables por país. Por ejemplo, no existen publicaciones de investigaciones realizadas exclusivamente por enfermeras o enfermeros, clínicas, clínicos, en la revista chilena, a diferencia de las colombiana y cubana. Además, en la revista cubana se aprecia un número muy importante de investigaciones provenientes de alianzas entre profesionales docentes y clínicos, situación que no se manifiesta en las revistas de Colombia y Chile. Señalan claramente que la producción de artículos de investigación en la revista cubana es bastante superior a la chilena y a la colombiana, aportando la primera más de la mitad de los artículos analizados en este estudio que se hizo. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la revista cubana de enfermería tiene una edición de larga trayectoria en Latinoamérica, la producción anual de artículos de investigación durante los 4 años estudiados se mantiene relativamente constante, especialmente en las revistas chilenas y colombianas. No así en la revista cubana, cuya producción ha disminuido anualmente. O sea que en vez de mejorar, va disminuyendo o se mantiene estable. Al analizar la afiliación institucional de los autores, según país editor de la revista, se observó que la revista cubana congrega casi la totalidad de las investigaciones de enfermeros o enfermeras, clínicos, clínicas, y muestra una mayor asociatividad entre enfermeras, enfermeros, docentes y clínicos, a diferencia de lo que sucede en la revista chilena, cuya producción mayor proviene de las o los enfermeros docentes. No hay participación de enfermeros clínicos, o sea, quienes están en la práctica diaria. Estos resultados nos permiten afirmar que la investigación de enfermería en nuestra región se concentra mayormente en los profesionales de las universidades. Por lo tanto, hay que asumir que es una responsabilidad de la academia el incentivar, apoyar y conducir los procesos de formación y desarrollo de habilidades y competencias para la investigación a través de los programas de pre y posgrado, fomentar la especialización en determinadas áreas del saber que fortalezcan el ejercicio de la profesión e implementar cursos de actualización en investigación. A pesar de que la mayoría de los profesionales y docentes y estudiantes de enfermería tienen claro que el objeto de estudio es el cuidado y el sentido de acción, las personas, la cotidianidad en la práctica profesional reflejan que estamos centrando la atención científica a otras áreas como la medicina, la pedagogía, la psicología, la didáctica, la farmacología, entre otras. Aunque en sentido general la investigación en enfermería en los últimos años se ha nutrido de esas áreas del saber que hacen más fuerte la profesión, el conocimiento que maneja enfermería proviene de distintas fuentes, que sistematizado provee la base de su práctica, que es lo que le decía un poquito antes. Nos apoyamos en otras ciencias para poder investigar. Creo que el año pasado lo vimos cuando vimos teorías socioculturales de la salud. Nos apoyamos en otras ciencias para la investigación y para producir ciertos trabajos o ciertos informes de investigación. Bueno, sobre las temáticas objeto de investigación por los profesionales de enfermería. En una investigación bibliométrica realizada en Brasil, se evidenció que la construcción de conocimientos acerca del cuidado de enfermería en esta nación se concentra en el área asistencial y se identificaron como principales líneas de investigación trabajadas por las enfermeras y enfermeros en sus tesis de maestría y doctorado las siguientes: cuidado dialógico,
estético, humanístico, transdimensional, solidario, cultural, el proceso de cuidar cuidado, el sistema de cuidado, las competencias para el cuidado y las políticas de cuidado. Más o menos también es un poco los temas que se usan acá, que se manejan más en las tesis o tesinas de enfermería. Se han propuesto temáticas en el orden técnico-instrumental, como definir la eficacia, la eficiencia o la efectividad de los procedimientos realizados, teniendo como criterios de evaluación parámetros fisiológicos, signos vitales, somatometría, etc. Desde el punto de vista clínico y epidemiológico, representan un terreno fructífero de investigaciones para todas las profesiones de salud, pues su interés se enfoca en el proceso salud-enfermedad, en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, que de igual forma son elementos importantes para enfermería. No obstante, si se mira solo la enfermedad, la interacción con las personas se limita a factores de riesgo, signos y síntomas y cumplimiento de acciones preventivas o de tratamiento. Solamente a eso. Yo les cuento que mi trabajo final, cuando estudié, lo hice con un tema bastante innovador y que causó una buena sensación y tuvo mucha repercusión porque salí de todo esto que era así. No me dijo nadie, solamente se me ocurrió a mí con un tema que me gustaba, con el cual la otra vez estuve con la propuesta de la disertación ahí en región sanitaria y bueno, es un tema que no está abordado por enfermería. El resultado son dos personas que se encuentran atrapadas en una situación común pero no recíproca. Y en lo administrativo se ha trabajado en los aspectos organizativos de funcionalidad y de manejo de recursos. La finalidad de estos estudios se centra en indicadores tales como mortalidad, morbilidad, calidad de cobertura, pertinencia y eficiencia, entre otros. Por tanto, los actores no son personas, sino procesos. Sin embargo, la administración en salud recupera un espacio al asociar la relación de las personas con los servicios de salud, pero continúa dejando un vacío en la relación enfermera-persona. Otros países proponen como líneas de investigación para sus profesionales el estudio de los problemas que se tratan de manera independiente, diagnósticos de enfermería, el análisis epidemiológico de los diagnósticos que presenta una determinada población y la medición de la eficacia de las intervenciones de enfermería ante un mismo diagnóstico en la búsqueda de la consolidación del paradigma de enfermería y, por tanto, el crecimiento de nuestra disciplina como ciencia. Fíjense, que otros países, generalmente países europeos, países como Canadá, como Estados Unidos, Cuba tiene muchos trabajos de investigación, muchos, pero por ahí muy ligados a lo que es la técnica, a lo que habíamos visto antes. Se plantea también que no existe suficiente información estructurada y específica en el sector salud que esté relacionada con los resultados clínicos o con los de la práctica clínica de las profesiones de la salud. Solamente existen indicadores intermedios del proceso. Con frecuencia, los resultados, productos de la investigación, se limitan a vertientes económicas, estudios de viabilidad o de urgencia epidemiológica, y pocos de ellos abordan elementos de salud como supervivencia durante la enfermedad, control de dolor agudo o crónico, o la calidad de vida que resultan esenciales para la toma de decisiones en salud o para justificar acciones que permitan mejorar la vida. Todas estas cosas que yo he ido nombrando en esta clase
que puede resultar un poco aburrido, son las que nos complican cuando con los diagnósticos, trabajar con los diagnósticos enfermeros, cómo realizar una buena valoración de enfermería, porque estamos muy acostumbrados a otras cosas. Entonces, no estamos compenetrados con lo que es lo científico, con lo que es nuestra ciencia del cuidado. Bueno, con esto terminamos un poquito y la tarea para esta clase, ¿por qué es fundamental la investigación en enfermería? Es bastante personal, son las respuestas. Me gustaría que sean personales, no tan a veces copiado y pegado de lo que dice la clase o la diapositiva. Que aborda la investigación cuantitativa, que aborda la investigación cualitativa, en qué se sustentaban fundamentalmente las primeras investigaciones desarrolladas por enfermería, en el área de la salud de la mujer, referentes al periodo del 93 al 2002, demostraron el uso de qué abordaje y qué fue predominante como técnica para la colecta de datos. ¿Por qué le parece a usted, esto también personal, que es difícil investigar en enfermería? Y acá una pregunta, quiero ver a ver qué se encuentra. Investigue si hay enfermeras investigando en el CONICET, como investigadoras en el CONICET, como hay becarios del CONICET de muchas ciencias. Quiero ver si ustedes encuentran enfermeras en la Argentina que sean becarias del CONICET. ¿Y sobre qué temáticas le interesaría a usted investigar en enfermería? Bueno, con esto damos por finalizada esta clase. Gracias por todo. Cualquier cosa, como siempre, me consulta.